Bueno, buenas tardes y buenas noches para algunos, dependiendo del lugar en donde viven. Soy Federico Pinto del canal de Que Quiero Oír. Vamos a estar con esta charla debate. Vamos a estar con esta charla debate sobre violencia de género. Bueno, vamos a comenzar. Les presento a las panelistas para que le demos inicio a este evento. Nos va a estar acompañando Mariana Sánchez Malo, estudiante de Trabajo Social y expresidenta de la Federación Universitaria de Córdoba. Betiana Cabrera Pasolis, médica y sos docente también de la Universidad Nacional de Córdoba, representando a Momala Córdoba. Liliana Olivero, dirigente de Izquierda Socialista y es legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores de Córdoba. Gabriela Parvíctor, que no puede estar presente por motivos laborales, pero bueno, nos va a estar acompañando a través de un video. Y Gracia Rodríguez Velasco, fiscal delegada de violencia de género en España. Bueno, comencemos. Acá tenés el micrófono, Maru. Bueno. Arrancas vos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en particular, por ahí las compañeras van a poder desarrollar un poquito más en lo que tiene que ver con problemática del género en términos más generales. Yo digo, si bien las mujeres jóvenes estamos completamente atravesadas por todas las problemáticas de género que atraviesan a nuestra sociedad y a nuestras mujeres en general, a mí me gustaría en particular poder hablar un poquito sobre algunas especificidades que tiene, bueno, la problemática de género en espacios o en ámbitos educativos, como en particular la universidad, que es donde yo me desarrollo y donde somos los referentes estudiantiles, las referentes estudiantiles, y bueno, y a quienes representamos, ¿no? Que son las mujeres jóvenes universitarias. Una de las cuestiones que punteé como importante y que aparecen mucho en este ámbito, en los ámbitos educativos, tiene que ver con el acoso, ¿no? Y decimos, digo el acoso, y digo en particular ahí, bueno, porque hay vastos estudios sobre cómo aparece la violencia visibilizada en esos términos. Es aquí donde me parece que es importante poder mirar cómo las instituciones también tienen o generan violencia, y eso encarnado obviamente en personas, ¿no? Que en muchos casos lo solemos encontrar con casos de violencia o de acoso generados o efectuados por docentes o personal administrativo o los mismos compañeros con los que nosotras cursamos todos los días. Y me parece que tiene algunas particularidades lo del acoso o algunos obstáculos para el tratamiento de la problemática, porque fundamentalmente veo dos cosas. Primero, lo que tiene que ver con materia legislativa. No hay legislación, por lo menos en nuestro país, propia de la problemática del acoso. Sí sé que en otros países ya se ha avanzado sobre eso, pero en Argentina en particular no la tenemos, y eso hace que muchas veces se dificulte el tipo de tratamiento que le damos o la respuesta que le damos a las víctimas de acoso en estos espacios, particularmente en los ámbitos educativos, pero también en ámbitos privados o ámbitos laborales, ¿no? Y después me parece que también tiene una particularidad que tiene que ver con que, si se quiere, en comparación con otras problemáticas de violencia, decimos que el acoso está mucho más naturalizado o arraigado en la sociedad. Vamos a poner un ejemplo, digamos, para hacerlo más en forma práctica. Digo, así como muchas de las mujeres caminamos por la calle y alguien nos acosa verbalmente, y como cuando nosotras queremos denunciar esas situaciones, muchas veces se responde a eso con, bueno, eso es un halago, es un piropo, digamos, eso no es violencia. Entonces me parece que ahí es donde hay una dificultad para poder pensar seriamente en políticas institucionales y política pública que traten a la altura de las circunstancias de cómo debería tratarse el acoso como violencia, ¿no? Entonces la naturalización en comparación con otras problemáticas es mucho mayor, me parece a mí, y eso hace que muchas veces esos casos queden completamente sin resolución o impunes, digamos.
digo, por ejemplo, además me parece que tiene que ver con cómo lo nombramos, ¿no? Cómo nosotros podemos ir conceptualizando al acoso como una violencia. Por ejemplo, había unos estudios que decían, bueno, preguntamos a las mujeres en particular, creo que era una universidad de España, donde había una investigación donde se les consultaba a las mujeres si habían sido violentadas alguna vez o si habían sufrido violencia de género, y el 70-80% contestaba que no. Pero cuando efectivamente se podía, cuando se podía ir describiendo qué tipo de situaciones digamos, se podían vivir como violencia, particularmente lo del acoso, la mayoría de las mujeres decían que sí, que habían atravesado alguna situación de ese tipo, digamos. Entonces, ahí me parece que también es un trabajo como para ir pensando cómo efectivamente le damos a eso y empezamos a trabajar sobre esa naturalización que existe para nombrar, por supuesto, a las cosas por su nombre y por supuesto decir que el acoso desde ya es violencia de género también. Y en eso me parece que más allá de la política pública, que en este país hay que avanzar sobre eso, también hay responsabilidad de algunas instituciones, por ejemplo en la universidad, donde, por ejemplo, para que den un dato, de 150 carreras, solo 10 cuentan con formación en perspectiva de género. En eso me parece que justamente lo que nosotros venimos diciendo, yo como parte del movimiento estudiantil, de cómo nosotros avanzamos en política institucional a la altura. Y en esto me parece que tiene que haber dos cuestiones fundamentales, puede haber muchísimas más claramente. Pero digo, primero, por un lado, me parece que tiene que ver con cómo pensamos en defensorías y asesorías para las víctimas, que eso tiene que ver con la urgencia, ¿no? Cómo nosotros generamos esos espacios que, bueno, hay que decirlo, el programa de género de la universidad viene trabajando sobre eso, bueno, obviamente que todavía siempre falta por trabajar, pero bueno, ahí hay algo, hay un recurso para muchas de las que atravesamos situaciones de violencia en la universidad a donde podemos recurrir. Pero también me parece que tenemos que pensar en políticas institucionales de mediano y largo plazo. Y acá me parece que tiene que ver fundamentalmente con la formación, ¿no? Con cómo nosotros como universidad pública pensamos una formación en perspectiva de género que haga que nuestros profesionales o los futuros profesionales puedan tener de alguna manera en sus formaciones una mirada con respecto a eso, y me parece que eso todavía es lo que no tenemos y que empezamos a trabajar. Ya hace un mes aproximadamente, justo acá está Betiana, que está dentro del Consejo Social de la Universidad, pero también con la bancada estudiantil, digamos, en particular con el Movimiento Universitario Sur, se presentó el proyecto de una cátedra transversal, en realidad un espacio curricular, que todavía hay que trabajar cómo sería la forma efectivamente de ese espacio, que tenga contenidos de género, contenidos mínimos, que tengan que acreditar todas las carreras de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, digo, eso es un primer acercamiento a lo que pienso yo que también debemos trabajar, porque digo, las instituciones tienen que también poder pensar cómo nos hacemos cargo de una realidad que nos atraviesa, digo, no solamente a los gobiernos, al Estado, sino también a las diferentes instituciones públicas y privadas también. Y creo que no tiene que ver solamente con la urgencia, digo, y eso está claro, porque ahí tenemos que atacar, pero también me parece que tenemos que ir pensando políticas de largo plazo, y en ese sentido, qué sociedad construimos y qué profesionales construimos, y me parece que ahí es donde está el desafío del movimiento feminista, está el desafío de la academia, digo, cómo la academia empieza a dar respuestas concretas a situaciones de violencia y cómo avanzamos así en una sociedad mejor y en una academia que esté a la altura de esa sociedad que decimos, o sea, una sociedad igualitaria, una sociedad sin violencia, y me parece que para eso debemos ir pensando en este tipo de políticas. Bueno, me parece que me gustaría escuchar mucho más lo que dice el resto de los panelistas, en particular a mí me interesaba como poder mostrar cuáles son las situaciones particularmente de violencia que vivimos las universitarias en ese ámbito, que no tienen que ver solo con la violencia general de la sociedad, sino que tiene que ver con la particularidad, digo, como muchas veces la misma institución es efectora de violencia, digo, no solamente es un lugar donde se dan los atravesamientos de la sociedad, sino que es efectora de violencia. Entonces, digo, me parece que tenemos que ir pensando en esa línea, y es ahí donde creo que hay que empezar a trabajar. Bueno,
Gracias. Gracias, Malu. Buenas tardes a todos y a todas. Yo ya soy Betiana, ya me presentó Federico. Sí, por ahí me gustaría decir que es Mumalá. Mumalá es una organización de mujeres a nivel nacional. Significa Mujeres de la Matria Latinoamericana, porque, bueno, para nosotras la patria también es mujer, entonces matria, no patria. Y nosotras nos encuadramos en lo que es el feminismo popular, este feminismo que se hace en las calles, que recibe muchísimo de todo lo que han sido las experiencias sociales acumuladas durante mucho tiempo en las universidades, pero también en los distintos territorios, sobre todo en todo lo que fue y todo lo que viene siendo con la vuelta a la democracia aquí en Argentina, los movimientos sociales, fundamentalmente el movimiento piquetero, que tiene su mayor auge en el 2001, pero casualmente y lamentablemente hoy en pleno 2017 estamos atravesando tal vez una situación que nos recuerda, ¿no? Una coyuntura política que nos recuerda muchísimo a ese momento, cuando nosotros justamente ampliábamos, ¿no?, nuestras organizaciones sociales y las mujeres eran las sujetas políticas más protagonistas de todas, cortando las calles, cortando las rutas, pero también haciendo centros comunitarios en sus propias casas, centros de integración infantil, comedores, por qué no decirlo, esto por ahí para que nos entendamos todos, ¿no? Comedores o lugares a donde podían ir a merendar los niños de menos recursos de todos los barrios más vulnerables, ¿no es cierto? Lo cierto es que como miembro del colectivo de mujeres, particularmente de aquí, de la provincia de Córdoba, nosotras nos inscribimos en una historia de luchas recientes, tomando, por supuesto, una historia y un bagaje muy extenso y muy largo, pero fundamentalmente en los últimos años nos inscribimos en algo que vemos que es la masividad, ¿no? Pero una masividad que es amplia, que es heterogénea, que es diversa, que es hecha al andar, ¿no? En lo que tiene que ver con el reclamo y la exigencia de la igualdad de derechos, fundamentalmente asentado en lo que es la violencia de género. De aquí surge Ni Una Menos, Vivas y Libres Nos Queremos, que bueno, por supuesto, ya después del 2015 atravesó las fronteras del país, de las regiones, y ya lo vimos en otros países, lo cual consideramos que es muy positivo, pero también nos plantea otros desafíos, ¿no? Así como hicimos los Ni Una Menos, también se hicieron los paros internacionales de mujeres, tomamos la experiencia de las compañeras de Polonia, que digo esto en un contexto internacional, donde también empiezan a cercenarse ciertos derechos, y sin lugar a dudas los derechos de las mujeres son los primeros que empiezan a ser vulnerados, ¿no? Como ejemplo muy negativo tenemos recientemente lo que ocurrió en Rusia, ¿no? donde su parlamento vota, ¿no? Vota lo que sería de alguna forma legitimar la violencia de género, ¿no? La violencia intrafamiliar, y esto es muy terrible porque es un mensaje mundial muy terrible, ¿no? Pero de la misma forma que tenemos, bueno, también tenemos que decir en Estados Unidos y en otros países, pero también tenemos que decir con contrapartida, el movimiento feminista organizado es como que está dando señales de que goza de muy buena salud. En Polonia, bueno, entre las restricciones de lo que es el aborto legal, público y gratuito, también ellas han hecho un paro de mujeres. Nosotras aquí hemos hecho nuestro miércoles negro, un paro nacional de mujeres en el año pasado, 2016, y por supuesto este año fuimos parte de lo que fue el primer paro internacional de mujeres, en esto de sabernos todas las mujeres que estamos hermanadas y coordinadas en una lucha en común. Eso me parece que hay que rescatarlo, ¿no? Y que ponerlo como algo muy positivo, porque lo cierto es que el resto de las cosas tal vez no son tan positivas. Nosotros, por ahí, también para contarle a Gracia, estamos en una provincia, ¿no?, que tiene 3.500.000 habitantes, de los cuales en la capital viven 1,5 millones, es decir, el 40% de los y las habitantes. Y estamos en un país de 40 millones de argentinos y argentinas.
Y lo cierto es que las cifras que por supuesto no son oficiales, ya vamos a decir, eso también es un punto a destacar, ¿no? Pero las cifras no oficiales nos hablan de que en el 2016 asesinaron a una mujer cada 30 horas producto de violencia machista, y en lo que va del año es una cada 24 horas. Esto es muchísimo. Estamos hablando de, en el 2016, 322 asesinatos, femicidios y femicidios vinculados, ¿no? Cuando empezamos a discriminar también transvesticidios, es decir, aquí también hay crímenes de odio, ¿no? Por supuesto, cerca del 87% son de su círculo íntimo o cercano. También hay que decir, hay un alto porcentaje que está marcado por la violencia sexual, ¿no? Abusos, violaciones o intentos de violación, y por eso después la asesinan. Justo en esta semana estamos lamentando todo un terrible hecho de una nena de 13 años asesinada presuntamente por su padrastro. Previamente había sido abusada sexualmente en reiteradas ocasiones. Eso es lo que nos están diciendo los medios. Digo esto, no tenemos cifras oficiales porque el Estado todavía no se encarga de registrar esto. Sí, la Corte Suprema de Justicia, con su Oficina de la Mujer, tiene un registro, pero claro, cuando hay un femicidio seguido de homicidio, ya no hay más delito, por ende no lo registramos, ¿no? O por ejemplo, también después podemos hacer todo un capítulo de cuán machista y patriarcal consideramos algunas personalmente que es la justicia argentina, pero por supuesto nosotras todavía estamos peleando para que se aplique el agravante de femicidio en un montón de casos que, como textualmente no se ajustan a lo que dice el texto de la ley, que es una ley bastante reciente, esto de que existía una relación previa en un contexto de violencia de género previo, etcétera, etcétera, hay algunos casos que no se encuadran, ¿no? Entonces seguimos invisibilizando algo que para nosotros es, lo cierto es que es terrible, es un genocidio, ¿no? Es un genocidio por negligencia. Y nosotras decimos tal vez por negligencia, porque a esto lo venimos advirtiendo las organizaciones de mujeres, la academia, algunos partidos políticos, algunos espacios políticos, sobre todo los opositores, vienen advirtiendo desde hace muchos años de lo que es esta situación. Y bueno, lamentablemente no existe la voluntad política de revertirlo. Digo esto de la voluntad política de revertirlo porque si nosotros trazamos una línea histórica, por ejemplo, tenemos que marcar un antes y un después del 2009, en donde se sanciona una ley que es bastante completa, bastante avanzada, la ley 26.845 de sanción, erradicación y prevención de la violencia hacia la mujer en todos sus ámbitos, que por supuesto plantea violencia obstétrica, plantea violencia simbólica, violencia psicológica, es decir, es bastante completa en ese sentido. Nosotros la consideramos una victoria esa ley, y lo cierto es que el órgano de aplicación de esa ley, que es el Consejo Nacional de las Mujeres, no ha tenido, por ejemplo, ¿no?, desde el 2009 hasta ahora, un presupuesto que superara el 0,00% del presupuesto total, ¿no?, del presupuesto total nacional. Por ejemplo, inclusive estos últimos 2 años registra como muchísimo, ¿no?, como un aumento importantísimo de presupuesto, el 0,05% del presupuesto total de la nación, y este año un 0,07%, que hubo que pelearlo hasta último momento, una última partida que quisieron, por supuesto, sustraer, ajustar, ¿no?, restringir, ajustar en ese momento. Vale decir que este presupuesto, que parece mucho inclusive, no representa ni siquiera 8 pesos por mujer, es decir, en euros sería 20 centavos de euro, no. Sí, más o menos. En realidad son Más 4 o menos. pesos con 43 centavos el valor que tenemos las mujeres. Sí, sería más o menos 15 centavos. Tal cual, 15 centavos. Bueno, esto es terrible. Y por supuesto, las mujeres, el colectivo de mujeres, tal vez hemos tenido un protagonismo muy vinculado a lo normativo, ¿no?, y a las ausencias, sobre todo en el ámbito asistencial. Por ejemplo, nosotros en el 2015 planteamos muy fuerte que aquí en Córdoba no teníamos casas refugio. Bueno, ahora tenemos una.
También justamente pusimos en debate lo que tenía que ver con esto de los equipos interdisciplinarios de abordaje en los casos de violencia de género. Bueno, se creó un lugar centralizado aquí en la provincia de Córdoba, que es el Polo Integral de la Mujer. A su vez, en algún momento también reclamamos fuertemente la adhesión a esta ley nacional, porque Córdoba, lamentablemente, de 27 provincias fue la última en adherir a esta ley, lo cual no nos da orgullo a los cordobeses, y con muchos reparos, porque todavía no sabemos su aplicación. Hoy por hoy vemos que todas las líneas de trabajo que se dan son en ese sentido, en la cuestión asistencial. Aquí en Córdoba, provincia, registramos en el 2016 27 femicidios, de los cuales el 75% se dieron en el interior, es decir, no en la capital, donde sí tenemos centralizados algunos recursos. Y esto es muy terrible, ¿no? Esto es muy terrible porque nosotros seguimos justamente exigiendo eso, de que hay que llegar a los lugares donde esto sucede. Que esto no son crímenes silenciosos, que esto no son cosas que nosotros no sabemos ni podemos prever. En realidad, cuando pasa algo, cuando desaparece una mujer, en los femicidios del año 2016, el 30% primero fue en un contexto de desaparición de la víctima, ¿no? Cuando desaparece una mujer, nosotros ya tenemos que presumir y pensar en quién, digamos, puede ser el primer culpable, ¿no? Los vecinos saben, en la escuela se saben, los hijos saben, las familias saben. Todo de alguna forma, digo, esto es muy complejo también decirlo, porque bueno, esta mujer que en este momento está en situación de víctima, pero tiene que dejar de estarlo para ser una mujer empoderada, autónoma, independiente y sobreviviente de esta situación, esta mujer tal vez no puede hablar. Pero ¿cuál es el problema? Que el Estado no llega a los lugares indicados para poder hacer que hablen todos los otros círculos cercanos, ¿no? Los efectores judiciales, las fuerzas de seguridad, todos ellos saben algo. Este no es para nada un crimen silencioso, ni que se da de la noche a la mañana, sino que en casi todos podemos hacer un recorrido de cómo se dan. Entonces, bueno, esto que tiene que ver con la cuestión presupuestaria y que tiene que ver con la cuestión asistencial. Ahora, en lo que sí estamos tal vez todos y todas de acuerdo es que no existe absolutamente nada de lo que tiene que ver con educación y promoción de una vida libre de violencia. Aquí estamos fallando, es decir, no estamos pudiendo atacar el problema antes de que suceda. Aquí en la Argentina tenemos sancionada hace 10 años una ley de educación sexual integral que justamente tiene estos contenidos, ¿no? Y que, son contenidos que se dan en la escuela primaria y en la escuela secundaria. No se aplica, se aplica a voluntad de algunos docentes, ¿no? Y de algunas docentes, de algunos directores o directoras, pero lo cierto es que también ha faltado voluntad política ahí en el lugar en donde a nosotros nos parece más importante, porque es en el lugar en donde tenemos que planear y pensar un cambio cultural, ¿no? Si hablamos de campañas masivas, ¿no? Campañas públicas, también hace aproximadamente 5 años que aquí en la provincia no tenemos ninguna. Y esto es muy terrible porque significa que no estamos dando un mensaje oficial, un mensaje institucional, ¿no? Que contradiga esto que nos pasa a todos y a todas, que es estar inmersos en una sociedad eminentemente machista y patriarcal, en la cual también sí tenemos un mensaje que tiene mucho mayor peso, que es el peso justamente de objetalización de la mujer, de denigramiento de la mujer, de que la mujer vale menos, de que la mujer, por supuesto, es un objeto a tener, a poseer, un objeto cuya belleza mostrar, vender de alguna forma, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos parece muy terrible porque significa de que todavía nos falta trabajar en ver cómo vamos a atacar justamente estas masculinidades hegemónicas, heteronormativas y hegemónicas. Por último, me gustaría decir que con este recorrido histórico que nosotros hacemos sobre cómo las mujeres fuimos logrando un montón de cosas, reclamando en la calle y demás,
Tal vez hasta hoy tuvimos el desafío de exigir y reclamar que se cumplimenten nuestros derechos de forma normativa, ¿no? Es decir, exigir más protección, exigir más leyes, exigir más cuidado, exigir todas estas cosas. Ahora, esto no quiere decir que en el seno, ¿no?, en el seno de este movimiento de mujeres no estemos planteando justamente que tenemos que atacar el problema de raíz y que nosotras estemos hablando de un cambio de paradigma, ¿no? Estemos hablando de un cambio cultural. Sin lugar a dudas, ese es el salto cualitativo que tenemos pendiente. Lamentablemente, las organizaciones de mujeres que trabajamos en esto siempre andamos corriendo, lamentablemente, atrás de los casos, de las emergencias, de las familias, y esto se nos hace muy complicado, ¿no? Pero esto hay que decirlo, y yo también lo planteo como que es nuestro desafío, ¿no? Nuestro desafío en cada uno de los lugares en los cuales nosotros nos desarrollamos, si nos desarrollamos en un hospital, si nos desarrollamos en una escuela, si somos mujeres desocupadas, ¿no es cierto? Si somos madres, si somos vecinas, si trabajamos en la justicia o si nos toca legislar. Por supuesto, este es el desafío pendiente, ¿no? Interpelarnos a nosotras mismas e interpelar para afuera, interpelar socialmente, y que el Estado, que es el mejor escenario para esto, empiece a caminar en pos de un cambio cultural, porque lo cierto es que lo injusto es que nosotras siempre ponemos a las muertas. Nosotros siempre ponemos las muertas por abortos en Argentina, las muertas por femicidio, las muertas por falta de asistencia social, ¿no? Y bueno, y esto por supuesto que tiene un límite y que tiene también una mirada propositiva. Nada más. Bueno, yo creo que ya estoy presentada, así que arranco directamente y partiendo de coincidir con lo que ha planteado Maru y Betiana. El tema es que yo soy de las optimistas también, porque estamos ante un gran movimiento y de este optimismo no me quiero olvidar y quiero reivindicar una excelente noticia que acabamos de tener hoy, que Belén ha sido absuelta. Belén, con un nombre ficticio, es una joven tucumana, para que conozca Gracia, que había sido condenada por un aborto espontáneo. Se comió 900 días en la cárcel. Hoy el Tribunal Superior de Tucumán acaba de absolverla de todo lo que se la había acusado. Así que Belén, en esta lucha de todas nosotras las mujeres y del movimiento que estuvo en pie durante todo este tiempo y que la acompañamos de distintos modos a Belén, hoy podemos decir que triunfamos frente a esta justicia machista y patriarcal que está en debate en este momento. No quería dejar de mencionar porque realmente estamos muy contentas por esta absolución que le hemos logrado con la calle y en la Ahora lucha. vamos por más. Exactamente. Y yo decía que soy de las optimistas también porque venimos de un gran movimiento, de un movimiento feminista a partir de las muertes que tuvimos en nuestro país. Fuimos contagiando también distintos movimientos en otros países. Y este movimiento feminista tuvo un ascenso y un auge espectacular con la asunción de este misógino llamado Trump, que hoy gobierna los Estados Unidos, y que el día en que asumió, si no me equivoco, el 20 de enero, se movilizaron más de 500.000 mujeres solo en Washington, y hay que sumarle en todas las otras localidades en las que se movilizaron, incluso en nuestro país. Entonces, pensar este nuevo movimiento feminista me parece muy importante, Gracia, porque
no solamente estamos peleando en contra de la violencia en sus distintas maneras, la violencia física, psíquica, simbólica, obstétrica, mediática, económica, sino que hoy le estamos agregando un condimento muy importante a esta lucha, y es la que tiene que ver con la pelea contra un sistema opresor y explotador, que obviamente nos afecta a las mujeres. Este paro del 8 de marzo está íntimamente ligada a esta nueva característica que tiene nuestra pelea, que tiene que ver con la desigualdad salarial, que lo decían las chicas, que tiene que ver con la explotación laboral, que se manifiesta incluso en cifras. Yo después traje algunos números del machismo para solamente mencionar algunos. Incluso el diario La Nación hoy trae un buen dato acerca de esto que tiene que ver con la falta de trabajo, especialmente de las mujeres y de las mujeres pobres. Entonces, este movimiento feminista, que está globalizado, que esta pelea está globalizada, porque el 8 de marzo fuimos millones, porque acá en Argentina fuimos cientos de miles, en 50 países las mujeres paramos, pero paramos para que no nos peguen, para que no nos maten, para que no nos exploten, porque no queremos ser despedidas. Y en esto las chicas contaban muy bien la realidad de Córdoba, porque hay un problema, y esto de cuando nosotros decimos que los gobiernos son responsables, estamos justamente tirándole la responsabilidad a quien debe prevenir, a quien debe invertir, a quien debe resolver los problemas inmediatos y a largo plazo. Entonces, esta responsabilidad que tiene el Estado en la provincia de Córdoba, por ejemplo, cambiando el gobierno del mismo signo político, destruyó la Secretaría de Trata, una secretaría que tenía personal completamente especializado en el territorio, logrando capturar las chicas que no solamente eran capturadas por las redes mafiosas de trata, sino que también actuaban sobre el núcleo familiar y actuaban también en los casos de abuso laboral, infantil, en muchos casos también. Entonces, tapar la responsabilidad que tienen los gobiernos sobre estos temas es mentirnos en nuestra propia lucha. Por eso nosotros tenemos que ir a fondo en este debate. Tenemos que plantear que no podemos seguir aceptando la justicia que no incorpora la carátula de femicidio porque no tenía algún tipo de relación, como fue el caso de Paola Acosta, en el caso del asesinato de Paola, que fue toda una pelea, porque efectivamente, como había sido, según no sé quién, una relación esporádica o no permanente, bueno, este tipo de principios o características son las que tenemos que erradicar también de esta justicia que plantea todavía el crimen pasional como aquella característica que hace que de última algo habrá hecho la mujer para que termine después asesinada. Todas estas cuestiones tienen que ver justamente con un sistema que está preparado y que tiene aliados a la iglesia, a las cúpulas de las iglesias, y no solamente la católica, sino a todas las iglesias. Acá no es una casualidad, Bettina, que se plantee la no puesta en marcha de la ley que tendría que estar en todas las escuelas, que tiene que ver con la educación sexual. Efectivamente está moldeado todo esto de acuerdo a la visión que tenga o el ministro de Educación del momento o a la relación
que tenga con las cúpulas de las iglesias, o que prefiere seguir dando plata para subsidiar la educación privada en lugar de resolver las problemáticas. Hoy en Argentina, también para que lo sepa Gracia, estamos viviendo uno de los momentos más especiales del reclamo docente por salario, que no es solamente salario, es salario, son contenidos curriculares, tiene que ver con lo edilicio, con la infraestructura, con la necesidad de llegar a una excelencia en la educación que hoy lamentablemente no tiene nuestro país. Y todo tiene que ver, yo lo planteo porque acaba de hablar Maru del problema de la universidad, y efectivamente hablamos de voluntad política. Es voluntad política, pero también es más que eso. Es una cabeza armada para que esto no pase. Es la misma cabeza que tienen armado los grandes capitalistas, que a las mujeres les pagan un sueldo del 30% menos que al varón. Es la misma cabeza que tiene armada el Estado provincial, voy a hablar de nuestro, que lo conocemos demasiado bien, que despide y precariza a las trabajadoras, asistentes sociales, psicólogas, médicas, que trabajan, deberían trabajar en equipos interdisciplinarios para poder hacer un abordaje serio de aquella víctima de la violencia que va a golpear la comisaría y en primer lugar donde recibe violencia, donde le dicen anda a tu casa y anda y pensá si no cometiste vos el error y no tu marido, no tu pareja, anda y pensá. Y después que la mujer va con todos los machucones, con todos los golpes, recién ahí se dignan a lo mejor a tomarle una denuncia. Ni que hablar cuando van al polo integral de la mujer. Hemos tenido que acompañar mujeres de barrios muy pobres que le hemos tenido que hacer juntar la plata para poder pagar el taxi, para poder cuidarle los niños, porque no tienen quien les cuide los niños, para hacer la denuncia, porque normalmente son madres jóvenes, muchas de ellas migrantes, muy pobres, que no tienen cómo ir a hacer la denuncia ni moverse de su casa, y la hemos tenido que acompañar, y que va alguien que ha sido legisladora de esta provincia, en el caso que la he acompañado yo, que la han atendido por ese motivo, porque si no, todavía están esperando cuando les dan el turno. Yo recuerdo el caso de Jacqueline, las chicas también se deben acordar. Jacqueline, una joven de 30 años, discapacitada, con 2 hijos, que se la llevaron de acá de Córdoba y está en Buenos Aires. Y digo está en Buenos Aires porque la encontramos. Y la encontramos porque nosotros hicimos la búsqueda, hicimos la investigación, nos pusimos en marcha. Cuando la mamá de Jacqueline fue a la comisaría a ver cómo estaba el expediente de su hija, estaba al lado de la bicicleta robada en Barrio Patricio, durmiendo los 2 expedientes hacía una semana. Jacqueline había sido capturada por un señor que se la había llevado engañándola, como es discapacitada y es muy amorosa. Jacqueline pensó que este hombre le iba a dar trabajo en Buenos Aires. ¿Qué pasó? La encontraron de protección de personas, y como Jacqueline dijo que ella estaba por decisión propia, aún al día de hoy, después de casi 1 año y medio, está con el captor. ¿Por qué? Porque no tiene el certificado de discapacidad Jacqueline, porque nunca logramos que le dieran el certificado de discapacidad. Entonces, cuando uno muestra estos botones de muestra, en realidad existen en todos lados, pero tiene que ver con una posición política e ideológica de quienes nos gobiernan. Recién decíamos 4 pesos con 43 centavos valemos las mujeres para el gobierno de Macri. Para el gobierno de la provincia de Córdoba, que ha tenido un poquito de plata para algunos programas que se llevaron adelante el año pasado, fueron subejecutados en un 38%. ¿Qué significa subejecutado? Que no se gastó la plata que estaba prevista. Quiere decir
que si estaba destinado X monto para llevar adelante supuestas políticas públicas o programas que son parches, y yo lo digo con toda la letra, porque son parches, porque no vamos al origen de esa violencia, no atendemos al grupo familiar, nada de eso. Es sencillamente 3.000 pesos para la mujer, para que se pueda ir de la casa, porque el problema es que como son mujeres que dependen de la plata que trae la pareja, muchas veces no se pueden ir de la casa. El gobierno les da 3.000 pesos. Bueno, fue subejecutado. ¿Qué quiere decir? Que la plata se gastó en otra cosa. Pedimos informe. ¿A dónde fue esa plata? No nos contestan, obviamente, porque no se van a tirar tierra ellos en los ojos para decir realmente en qué gastaron la plata. Hoy no podemos conocer, por medio de informes que hemos hecho, cuáles son las partidas presupuestarias para hacer la tarea de prevención, que muy bien también la decían, lo comentaban ellas recién. No tenemos una ley de emergencia. A ver, arrancando porque estamos en emergencia con todos estos temas, no hay declarada en la provincia una ley de emergencia en contra de la violencia de género. Recién decíamos una mujer cada 24 horas, ya están hablando de una mujer cada 18 horas y en este momento tenemos 2 mujeres desaparecidas en la provincia. Yo le pregunto a las chicas que están acá, ¿vimos alguna campaña de divulgación de que tenemos que buscar entre todas a estas 2 personas, una mujer de 66 años y la otra chica, María Eugenia de Jesús María, no sé la edad que tiene? No hay una campaña. Es decir, esto muestra a la clara el desinterés que tienen quienes nos gobiernan para realmente ir a fondo en los temas de violencia. Cuando nosotros tenemos 1 millón de embarazos y tenemos 500.000 mujeres que abortan y tenemos 500 que mueren al año por el aborto clandestino, no estamos hablando de que vamos con una propaganda pro aborto. Necesitamos ya la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que tenemos una ley de la campaña, y te veo, Maru, con el pañuelo que llevamos siempre en las marchas. Tenemos un montón de diputados nacionales de distintos partidos políticos, porque es un corte transversal para poder avanzar en esta ley. Y ni siquiera gobernados por el kirchnerismo, por una mujer, por Cristina, hemos podido avanzar en este debate necesario para terminar de tener las muertes de estas mujeres, que como Belén cayeron al hospital, y por no existir tampoco el secreto que tiene el profesional, que tiene que ver con lo que nos pasa cuando vamos al médico, efectivamente le endilgan un aborto provocado Belén. Yo solo, como disparador, 2 cosas quiero decir. Recién Maru decía de unas encuestas, creo que fuiste vos, Maru. Yo tengo una acá, sobre 60.000 mujeres encuestadas, el 97% fue acosada física o verbalmente. El 79% fue tocada. El 67% fue agredida físicamente. El 17% fue violada y fue violada por su pareja. Para que pensemos. Para el gobierno de Macri, ya lo dijimos, tenemos 4 pesos con 43 centavos por mujer. Tenemos 16 refugios en todo el país. Las mujeres ganan cerca del 30% menos que los varones. Y además trabajamos más y hacemos horas extras porque muchas veces somos sostén de hogar. Por lo tanto, tenemos que pagar el alquiler, mandar a los chicos a la escuela, comprar la ropa, porque encima no nos pagan la cuota alimentaria. La tasa de desempleo es mayor en las mujeres. El 25%, de acuerdo a una estadística reciente, solo en el Gran Buenos Aires. El 22,3% sería en el resto del país.
ya dije lo del 1.000.000 de embarazos, 16% de las embarazadas son niñas de 15 a 19 años. De ellas, el 69% no quería quedar embarazada y no quería tener el bebé. Muchas de las 3.000 niñas madres de 10 a 13 años son productos del abuso sexual. La red de trata gana 36.000 millones de dólares, que es el tercer negocio más rentable en el mundo. 12 millones son las víctimas de trata de personas. Son temas que ameritan a que discutamos a fondo cuál es la salida. Desde nuestra perspectiva como militante de izquierda socialista, creemos que hay que cambiar este sistema, que es capitalista, que es machista, que es patriarcal, por un sistema distinto. Para nosotros el socialismo, para otros le darán otro nombre, pero no vamos a terminar con esta situación de la mayoría de las mujeres si no cambiamos de raíz. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Gabriela Barbuito, licenciada en Trabajo Social y con doctorado en Violencia de Género, en estudios de género en realidad. En primer lugar, me gustaría poder disculparme por no estar presente, pero bueno, tengo obligaciones laborales en las que no puedo renunciar, y entonces, bueno, estoy de alguna manera presente con tu video. Antes de empezar, me gustaría contar qué es lo que estoy haciendo en este momento con mi investigación. Yo estoy llevando adelante una investigación postdoctoral para el CONICET. Mi especificidad, mi área de investigación son las masculinidades que llamamos hegemónicas, ¿sí? Las formas dominantes de ser varón en diferentes sectores socioeconómicos de Córdoba, es decir, trabajo tanto con varones en sectores populares, de clase media y sectores de que llamamos clase alta, y el eje de investigación es justamente cuál es la relación de las masculinidades con la violencia de género. ¿En qué sentido es esto? Yo aquí me traje algunas cifras que han estado circulando por las redes sociales y por diferentes ámbitos, que son de organizaciones como la Casa del Encuentro, ¿sí? O de la organización Humalá. ¿Y por qué son cifras de estas organizaciones y no cifras así como estatales? Porque salvo el Ministerio de Justicia de la Nación, que durante el 2015, obligado por la Corte Suprema, realizó un registro de femicidios en el país durante el 2015, no contamos con cifras, con datos oficiales sobre casos de femicidio en la Argentina y violencia de género. Entonces, estas organizaciones que han hecho un rastreo sobre medios gráficos, sobre todo sobre las noticias de los diarios o de la televisión acerca de asesinatos de mujeres en manos de los varones, nos arroja la siguiente cifra. En los últimos 7 años, 1.800 mujeres fueron asesinadas, ¿sí? Por sus parejas o exparejas. Durante el 2007, es decir, solo durante este año, 398 mujeres fueron asesinadas. Eso nos arroja una estadística de un asesinato de mujeres cada 26 horas. En el 80% de los casos, el agresor era la pareja de esa mujer o su expareja. Básicamente del 80% pareja directa, y el resto eran todas personas de su círculo íntimo. ¿Por qué hago énfasis en esto? No es como habitualmente pensamos o se suele, el discurso social nos dice que la mayor peligrosidad para las mujeres está en los desconocidos o en la calle, sino como nos muestran estos índices de femicidio, el principal riesgo o peligro está de puertas para adentro. Es decir, la familia, aquellos sujetos de los cuales uno pensaría que son los destinatarios y son de quienes recibiríamos mayor afecto, cuidado, contención, son quienes están agrediendo y asesinando a las mujeres. No solamente en la Argentina, sino en el mundo, ¿sí? Si mira las cifras de España, si mira las cifras de México. Es por eso que algunas autoras, como Marcela Lagarde, hablan de lo que hay es más que femicidio, un feminicidio, ¿sí? Que hace referencia al asesinato de grupos o sectores sociales en razón de su raza, de su clase y en este caso de su género. Y también cuando estoy pensando en el género, no estoy pensando solamente en las mujeres, sino que estoy pensando en todos aquellos sujetos feminizados, que para quienes hacemos teoría de género, nos estamos refiriendo a toda
aquellos sujetos que no son los sectores dominantes. Y en las relaciones de género, y volviendo al inicio, los sectores dominantes son los varones heterosexuales, y sobre todo los varones heterosexuales blancos, ¿sí? Y de sectores medios y altos. Cuando pensamos entonces en los sujetos feminizados, estamos pensando travestis, ¿sí? Mujeres, lesbianas, gays, todos esos sujetos que ocupan un lugar de subordinación en relación al varón blanco y occidental sobre todo. Entonces, este grupo dominante, que generalmente no es estudiado, y por eso es que en mi investigación postdoctoral empecé un proceso de entrevistas en profundidad con varones, bueno, repetir, heterosexuales. ¿Y por qué hago énfasis en la heterosexualidad? Porque vivimos en un orden social, en un orden capitalista, pero además de capitalista, que implica una desigualdad económica, es decir, implica grupos que concentran la riqueza en grupos que se encuentran desposeídos. También es un orden que está atravesado por la heterosexualidad y por el sexismo. Es un orden heteropatriarcal, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que desde que nacemos y mientras nos vamos desarrollando, la sociedad, a través de los diferentes actores que intervienen, nos va diciendo en su discurso que lo natural y que lo esperable es que los sujetos seamos hombres o mujeres, y que seamos mujeres que desean hombres y hombres que desean mujeres. ¿Eso qué significa? Todo lo que se escapa de esa norma heterosexual es considerado algo anómalo, algo a lo que van a perseguir, y en los peores casos, como en los femicidios o en los travesticidios o en la violencia que sufren los homosexuales y otras expresiones de género disidentes, la violencia física, psicológica, la anulación del otro, la invisibilización del otro. Y de eso son cómplices y lo reproducen múltiples actores. Un actor central de la difusión de este discurso que genera violencia, una violencia que es estructural, una violencia que es moral, ¿sí? Que es simbólica y no solamente física, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación concentrados, los medios de comunicación hegemónicos, que a diario nos dicen a las personas cómo deberíamos comportarnos, cómo deberíamos pensar y sobre todo cómo deberíamos ser. Entonces vemos que cuando prendemos la televisión y prendemos, por ejemplo, programas de gran audiencia como los de Marcelo Tinelli, nos exponen diferentes estereotipos de lo que debe ser, por ejemplo, una mujer. Un estereotipo que además implica un doble discurso, porque por un lado están mostrando a las mujeres que tienen que salir desnudas, ¿sí? Que representan, que se convierten en objetos sexuales de consumo, donde se presenta una mujer que tiene que ser delgada, ¿no? Que tiene que ser blanca, respondiendo a los cánones occidentales, que debe comportarse como un objeto sexual al servicio de los varones que las consumen, donde nos muestran la figura de varones homosexuales como esta figura de lo gracioso, del marica que es ridículo, ¿sí? Los travestis como objetos de burla y de risa. ¿Y cuál es la idea que trasciende eso? Primero, de que el doble discurso está en que, si bien nos muestran estas mujeres que están desnudas, que están mostrando los pechos, ¿sí? Después, cuando una mujer está en la calle e intenta amamantar a su hijo, por ejemplo, es detenida por la policía por escándalo en la vía pública, porque esa mujer tiene que realizar esas tareas en el ámbito privado de su casa, ¿sí? Entonces, por un lado, vemos que las familias prenden el televisor y existen un montón de tetas que están al servicio para el consumo. Pero cuando una mujer aparece haciendo la vía pública, es cuestionada porque eso afecta a la moral, porque esa mujer debería cumplir con esa obligación que tendría por ser madre en el ámbito de lo privado. Entonces, los medios de comunicación están reproduciendo esta lógica constante de lo que es privado y de lo que es público en la sociedad. Y cuando digo privado, es lo privado no debería ser de interés público, ¿sí? Sino que debería competir a las responsabilidades de la familia, como la crianza, como el amamantamiento de un bebé. Y en lo público, las mujeres solo tendrán derecho a ocuparlo siempre y cuando estén como objetos de consumo de los otros. ¿Y esos otros quiénes son? Los varones. Entonces, la teta que sí es pública es la teta que vende, ¿sí? Y esa teta que vende es una teta siliconada, generalmente, es una teta que antes pasó por un cirujano plástico. ¿Y eso por qué es importante? Porque también genera violencia toda la industria de la cosmética, la industria de la cirugía estética, ¿sí? La industria que nos vende a las mujeres productos y intervenciones quirúrgicas que nos harían poder responder al canon de lo que debe ser la belleza, ¿sí? Pero
a la vez, como repetí recién, a la vez que nos venden y emiten esas imágenes y esos estereotipos del cuerpo perfecto, a la vez nos dicen que las mujeres tendremos que estar recluidas en el ámbito de lo privado. Entonces, solo ocupar el espacio público cuando estamos al servicio de necesidades del varón. Y eso tiene una relación con los feminicidios que hace recién. Porque cuando uno investiga cuáles son el modus operandi, ¿no? El modus operandi de los femicidas, el discurso es: la asesiné porque no me hizo la comida, porque estaba cansado de que volvía a trabajar y no tenía la comida hecha. La asesiné porque estaba cansado de que yo trabajara todo el día y ella se quedara en su casa viendo novelas. Esto que estoy diciendo son citas textuales de entrevistas a femicidas. La asesiné porque la encontré con otro. ¿Cuál es la línea argumental? Que la otra me pertenece, que es un objeto que yo poseo, tal cual lo que emiten los medios de comunicación. La mujer es un objeto al servicio de otro. Entonces, en síntesis, estamos en una sociedad que permanentemente nos emite un discurso en el cual las mujeres somos objetos sexuales, objetos al servicio de los varones, y cualquier actitud o cualquier práctica de mujeres, travestis o cualquier disidencia sexual que esté argumentando respecto a ese discurso, que esté diciendo no estoy al servicio de él, sino que soy un sujeto con derechos, ¿sí? Es una excusa para asesinarlo. Entonces, como sociedad, cuando vemos los casos de femicidio, tenemos que dejar de pensar en términos de era un psicópata, era un violento, un desequilibrado, y pensar que ese psicópata es producto de una sociedad toda, ¿sí? Que ese varón no es muy diferente al varón que por ahí se va a dormir con nosotros a la noche y nos dice: no hiciste la comida, no sos buena ama de casa, estás dejando de lado a tus chicos. Todos esos discursos contribuyen para que un día un tipo se levante y en un arrebato de bronca apuñale a su mujer, la asesina, ¿sí? Entonces, el llamado de atención es: empecemos a repensar esta situación de un modo integral, pudiendo indagar en todas las áreas donde se manifiesta la violencia de género, que no es solamente en esas violencias radicales del femicidio, sino que es el machismo que se expresa en la casa, que se expresa en los desiguales salarios que cobramos las mujeres por igual trabajo respecto a los hombres, en los medios de comunicación, en el lenguaje sexista y en todos los ámbitos donde nos empeñamos y transcurrimos a diario. Muchas gracias. Bueno, gracias. Te escuchamos. Buenas tardes. En primer lugar, me siento orgullosa de poder participar con estas mujeres. Me siento orgullosa, no puedo decir otra cosa. La violencia de género, cada uno de vosotros os habéis referido a igualdad más que a violencia de género, menos si acaso la última de ellas, que sí se ha referido mucho a violencia de género. Pero tengo que decir, primero quisiera hacer una reflexión. Vamos a ver, por ejemplo, en España tenemos un total de unos 200 y pico asesinatos al año. Con ello incluyo hombres, mujeres, asesinatos todos de todo tipo. Solamente llegamos a unos 200 y pico al año. Como mucho 300, pero hay muchos años que no llegamos a los 300. Y de esos 200 y pico, unos 70 son femicidios. Es un tanto por ciento enorme. Si estos casos que estáis diciendo de una mujer cada 24 horas, una mujer cada 18 horas, fuera no una mujer, sino un político, o un periodista, o cualquier otro sector, pero hombre, ¿qué se hubiera liado en el mundo? ¿Qué se hubiera liado? Estamos aguantando demasiado, nos tenemos que mover, yo creo, no más las mujeres. Pero ahora, además de esta reflexión que hago en general, como que no lo entiendo por qué no nos movemos más. Hay que unirse todas las mujeres del mundo, eso hace mucho, por supuesto. Y a eso os habéis referido una de vosotras y os aplaudo, porque es la única forma de cambiar algo. Pero a mí me piden que hable de la violencia de género en España. Entonces, la violencia de género en España es la violencia que se comete contra las mujeres por el simple hecho de ser mujer y que tiene como finalidad el control, el dominio, la posesión. Pero en España tenemos un defecto y es que consideramos como violencia de género solo la que puede cometer el
hombre casado con su mujer, el hombre ya divorciado con su ex mujer, la pareja, la expareja, el novio o el exnovio. Fuera de eso no hay violencia de género, hay violencia familiar, violencia doméstica. El convenio de Estambul, que han firmado un montón de países de Europa, entre ellos España, y que entró en vigor el 1 de agosto del 2014, conceptúa la violencia de género como mucho más allá y considera que es la violencia que se comete contra la mujer por el simple hecho de ser mujer, pero también ampliada a cualquier tipo de relación entre hombre y mujer, aunque no haya relación, cualquier tipo de acoso, cualquier tipo de trata de blancas, que es un tema importantísimo, que está clarísimo relacionado con la violencia de género, tiene su origen ahí, en el ser mujer, no tiene otra razón de ser. También los delitos de ablación, el delito de acoso en general contra la mujer, el delito de delitos cometidos contra la mujer en tiempo de guerra y los matrimonios forzados. Entonces la legislación española tiene que avanzar en el sentido de considerar también violencia de género todos estos hechos. Bueno, aparte de esto, esto se traduce en una serie de delitos, de hechos concretos. ¿Qué es la violencia de género? Sí, es la violencia que se comete contra la mujer, pero ¿qué es? Es violencia física, violencia psicológica, violencia económica y violencia sexual. Todos estos tipos de violencia se pueden cometer por separado o conjuntamente. Normalmente se dan conjuntamente. ¿Qué delitos se cometen? Empezando por el más leve. Las injurias, las vejaciones injustas, los insultos. Es el más leve de violencia de género. Vale. El que normalmente llegue el hombre a la casa y empiece a golpear las puertas, a pegar gritos, a insultarla a ella. No sé si los tacos vuestros corresponden a vuestros tacos, con lo cual no los voy a pronunciar porque no sé a qué me equivoque. Pero, ¿no me escucháis? ¿Sí? ¿Sí? Se ha perdido la conexión. ¿No lo escuchamos? ¿Sí? Sí. Nosotros te estamos viendo y escuchando, gracias. ¿Vos nos escuchás? Vale. No, se me corta la conexión, no oigo ahora mismo. ¿Me estáis escuchando? Nosotros sí te escuchamos, ¿vos nos escuchás? Vale, bueno, pues sigo. Cuando llega gritando, insultando a la madre, golpeando, tirando objetos, rompiendo objetos, esta es la situación más leve. Pero imagina en esa madre y en esos niños que están en esa casa. Solamente con escuchar el ruido de la llave, la cerradura de la puerta, ya están temblando. Y es la situación más leve de violencia de género. Pues sigamos. Después de los insultos y las vejaciones, las amenazas. Las amenazas pueden ser leves o graves. Amenazas leves. Te vas a enterar, te voy a quitar a los niños, te voy a quitar a tus hijos. Y las amenazas graves. Te voy a matar, te voy a rajar de arriba abajo, amenaza con un cuchillo en el cuello, amenaza con un hacha. Tuve a un maltratador que estuvo una noche entera con una hacha paseándose por el pasillo y diciéndole a todos los miembros de su familia, mujer e hijos, esta noche os mato a todos. Bueno, continuamos. Coacciones. Las coacciones pueden ser graves o leves. Coacciones leves. No pagar la luz, de tal forma que te has quedado sin luz en la casa. No pagar el agua, te has quedado sin agua en la casa. A ellos no les importa nada que sus hijos estén sin calefacción, sin agua y sin luz, con tal de que el daño les llegue a ellas. Coacciones leves, esas son, aunque tienen su importancia. Coacciones graves, desde encerrarla en la casa sin salida, sin poder salir, obligarla a hacer algo para que ella no quiere hacer, como por ejemplo, tener una relación sexual que se produce con mucha frecuencia con la condición de que así vas hoy a ver a tu madre. Porque si no, no vas. Como por ejemplo, para ir a esta celebración, a esta boda, tienes que acostarte conmigo y hacer lo que yo te diga. Bueno,
Las coacciones. Después de las coacciones, ¿qué más tenemos? El acoso. Habéis hablado del acoso dentro de la universidad. Claro, y hay acoso, por Dios. El acoso por fin se ha tipificado en España como violencia de género, se agrava cuando es con violencia de género, pero ya se regula normalmente. Sea violencia de género o no. Lo que pasa es que para seguir el acoso cuando no es violencia de género se requiere denuncia de la persona agraviada y cuando es violencia de género no se requiere denuncia. Puede denunciar cualquier persona, no tiene que ser la víctima. Vale, por fin se recoge la situación de acoso, porque la verdad es que es vergonzosa. Y cuando no hay violencia de género, las mujeres víctimas de acoso están bastante desprotegidas. ¿Qué más está? El maltrato físico. El maltrato físico puede ser un simple zarandeo, un simple empujón, una bofetada, un tirarte al suelo, hasta situaciones ya de palizas graves que producen asistencia sanitaria que requiere tratamiento médico para la curación, incluso secuelas permanentes como haberte deformado la cara, haberte tirado ácido a la cara. ¿Qué más situaciones se producen? Maltrato habitual psicológico. Fijaros, el maltrato físico, tú te das cuenta de que lo estás sufriendo, pero el psicológico no. El psicológico produce en la víctima una situación de dependencia emocional y de falta de autoestima mucho peor que el maltrato físico. Porque el maltrato físico le identifica tanto ella como el otro que lo está viendo, como el vecino que le ve los moratones y la oye gritar. Pero el psicológico no, y a ella no la van a entender. No la van a entender nunca de lo mal que está psicológicamente. Y sin embargo, él está empoderado. Y el que resulta atractivo para la sociedad es él, no ella. Pues el maltrato psicológico deja a ella y a sus hijos hechos papilla. Después del maltrato psicológico, ¿qué más tenemos? Por supuesto, las violaciones, las agresiones sexuales, que dentro de la violencia de género se producen con muchísima frecuencia, pero ellas no las denuncian porque les da vergüenza. Más vergüenza que cuando es un extraño, porque no las cuentan y no contamos con pruebas. Y una vez que las denuncian, las sometemos a un quinto grado dentro de los juzgados, porque el procedimiento se revuelve contra ellas. Porque parece que el delito conyugal sigue existiendo. Porque parece que la mujer casada o la mujer en pareja tiene la obligación de cubrir las necesidades sexuales del hombre. Y cuando ella dice no, es no, y esto no se entiende. Y tiene una pena enorme de 17 años y medio de prisión como mínimo, y los tribunales se vuelven contra ella para someterla a un quinto grado. Con lo cual, las violaciones dentro del seno de las parejas, o matrimonios, pocas veces conseguimos una sentencia condenatoria, muy pocas veces. Os voy a contar el caso más grave de violaciones que he tenido, y es de una mujer que él se dedicaba a encerrarla en la casa, en el dormitorio, mientras sus 4 hijos se dedicaban a cuidarse entre ellos, a limpiar la casa, a hacerse la comida. La más mayor tenía 7 años. Y se dedicó durante 3 días a abrirla de piernas y a meterle cigarrillos encendidos en la vagina. Esta situación es la única que hemos conseguido sentencia condenatoria por violación, porque además le quedaron cicatrices. Y como la introducción de objetos ya se considera violación, pues no hubo más remedio que condenarlo. Pero las violaciones son horrorosas, ellas no las denuncian y además para poderse recuperar de una violación cometida por un extraño, el primero que te tiene que ayudar es tu pareja. Si encima es él el que te ha violado, la recuperación de esa mujer es casi imposible. Y ya es que nos metemos en las detenciones ilegales, los encierros, los quebrantamientos de condenas y medidas preventivas. Mirad, en España hay una cosa buenísima, y es que toda condena por el hecho más leve o más grave de violencia de género, cualquiera de los delitos lleva aparejada una pena de previsión de acercarse y comunicarse durante un cierto tiempo. Esta pena es buenísima, pero esto que supone quebrantamientos, ellos las quebrantan para volver a acercarse, para volver a comunicarse con ellos. Bueno, pues este es otro delito de violencia de género que se siguen en los juzgados de violencia de género. Y el último que ha aparecido es la revelación de secretos, las redes sociales.
publicar fotos de ella desnuda, utilizar medios de espionaje para ver las conversaciones que tiene a través del móvil, del WhatsApp, del correo electrónico, pero además se creen en el derecho de poderlas controlar, que tienen derecho a controlarlas. Es el colmo escucharlos. Tengo actualmente uno pendiente de juicio, que ya está pedida la pena y calificado el procedimiento, pendiente solamente de juicio, en el que le colocó, le regaló un móvil que ya tenía colocado un sistema espía, de tal forma que sabía en todo momento dónde estaba ella y la perseguía y se presentaba allí. Tenía acceso a todas las conversaciones telefónicas, tenía acceso a todos los WhatsApp, tenía acceso a todos los correos electrónicos, es decir, no tenía intimidad ninguna. Y se descubrió simplemente porque él le dijo al amigo de su mujer: mira, a mi mujer le he puesto yo esto, ¿por qué no se lo pones tú a la tuya? Y lo descubrimos por esa tontería, porque el otro no se cayó y se lo dijo a ella y ella denunció. Pero él, cuando fue a declarar, se sentía en el derecho de poder controlar a esta mujer así, porque era suya. Y como era suya, podía controlarla como le diera la gana. Y ya, por último, lo que se está cometiendo entre los jóvenes, el control a través del móvil, el confundir los celos con el amor, con que me quiere mucho. Los jóvenes confunden continuamente el que me quiere mucho con los celos. Es así porque me quiere mucho, es celoso porque me quiere mucho. Y las pruebas de amor que ellos les exigen a ellas, después se lo vuelven claro en contra de ellas. La prueba de amor de mandar una foto teniendo relaciones con él o quitándose ropa, cuando ellos rompen la relación, él con un supletín lo ha mandado a 1000 personas, incluidos los padres de ella, los amigos de ella, los profesores de ella, todo el mundo, de tal forma que esa chica le hace imposible la vida en esa localidad. Y ya si llegamos a lo máximo de lo máximo, estamos en los delitos de homicidio y de asesinato. Como digo, en España se cometen entre 60 y 70 femicidios al año, que es la cifra normal que tenemos. Después, en cuanto a que los hijos también son víctimas, esto lo hemos descubierto con la práctica. Actualmente se reconoce por la ley, a través de una modificación que hubo en el año 2015, que todos los hijos menores de las víctimas de violencia de género son también víctimas, sean víctimas directas o no. Es decir, que el padre les pega, además de pegar también a su madre, les insulte, además de también insultar a la madre, les amenace o les coaccione. No hace falta que sean víctimas directas para considerarlos ya víctimas. ¿Por qué? Poneros en el caso primero que os he contado, la violencia más leve. El hombre que llega a la casa golpea las puertas, golpea los cristales, rompe objetos, lanza el plato porque no le gusta la comida, grita e insulta a la madre. Situación más leve de violencia de género, de maltrato habitual. ¿Esos niños alguien me puede decir que no están afectados? ¿Alguien me lo puede decir? Esos niños están afectados. Y si no tienen una intervención psicológica personal y profesional y especializada, esos niños van a ser en el futuro ellos agresores y ellas víctimas de violencia de género. Y ellos agresores de violencia de género. Si esto no acabamos con este círculo vicioso, en el futuro habrá todavía más agresores, porque no estamos separando a esos niños de sus padres. Actualmente nos permite la legislación española hacer mucho aquí, pero también produce, como ha habido un avance legislativo y no ha habido un avance de educación, pues la ley se aplica como se aplica. Unas veces se aplica bien y otras veces no se aplica bien. Con lo cual, los avances y las cuestiones más importantes que tenemos con respecto a la violencia de género, la creación de los juzgados de violencia de género, fundamentales. Si existe uno por partido judicial, uno. Otra cosa, las órdenes de protección. Las órdenes de protección conllevan que no solamente se pueden adoptar medidas civiles, sino también penales, no solo penales, sino también civiles a las 24 horas de la denuncia. Tenemos como mucho 72 horas para pronunciarnos sobre una orden de protección, con medidas civiles también para los hijos.
lo cual le supone a esa mujer que pueda tener inmediatamente la guardia y custodia de sus hijos, una pensión de alimentos y, por supuesto, el uso del domicilio. El que sale del domicilio es él. ¿Qué tenemos más? Tenemos la policía especializada, la Guardia Civil especializada, los fiscales especializados, policías y guardias civiles de protección. La guardia y custodia compartida y la violencia de género está totalmente excluida por ley, no se puede tener guardia y custodia compartida en casos de violencia de género. Los juzgados de violencia van a llevar también los procedimientos civiles derivados de aquella violencia de género, no solamente los penales. Y creo que no se me olvida nada más. Por supuesto, las casas de acogida tenemos una por cada provincia. Una casa de acogida por cada provincia. Y los centros de información de la mujer. Hay que tener en cuenta que casi siempre la violencia más grave se produce en los pueblos, en las zonas rurales. Si quitamos los centros de la mujer, de información a la mujer, de los centros rurales, de los pueblos rurales, están totalmente desprotegidas esas mujeres, porque en los pueblos existe más educación patriarcal, más control por parte de los vecinos, menos ayudas, menos formación de todos los intervinientes y menos medios. Y por último, la formación es totalmente necesaria de todos los intervinientes y la ley lo recoge, pero debido actualmente a la crisis económica en España se realiza poca formación. La formación es fundamental en todos los intervinientes. Y ya no os digo nada más. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a este grupo de mujeres que se han acercado hasta acá, hasta la Hotel de la Cañada, a las integrantes de Fundación Abrazos. No sé si quieren hacer alguna pregunta a alguna de las panelistas. La verdad que es todo brillante. Bueno, Felicitaciones. creo que ya está, ya lo dijeron, han estado brillantes, así que no hace falta ninguna pregunta. Bueno, gracias. Me gustaría que le hicieras una pregunta a las tres panelistas que están acá y que después ellas te devuelvan la pregunta a vos. Mirad, no me acuerdo de los nombres, pero la Bueno, hola. Al lado de televisión que estás viendo vos es Liliana, al medio Betiana y la última Mariana, Maru. Vale, vamos a ver. Con respecto a... En España existe la obligación por parte del médico de denunciar las asistencias médicas que prestan a víctimas de cualquier delito agresivo, de lesión, y más en violencia de género. ¿Tenéis algo parecido ahí? Bueno, aquí en realidad nosotros tenemos protocolos que sabemos que se cumplen mínimamente en su conocimiento en el ámbito público. En el ámbito privado, por supuesto, no hay ningún tipo de registro ni nada. Ahora, lo cierto es que tenemos la obligación de denunciar, tenemos la posibilidad de denunciar inclusive de forma anónima, porque para todos aquellos que hacemos algún tipo de medicina vinculada a la comunidad y demás, representa todo un problema en sí mismo. Inclusive tenemos esa posibilidad de que sea de forma anónima, pero lo concreto y lo real que esto no se hace. Lo concreto y lo real es que no se registra tampoco en las historias clínicas cada vez que tenemos estas situaciones, y sí, generalmente en los lugares en donde tenemos equipos interdisciplinarios se hace una derivación casi automática, ¿no?, a los psicólogos, las psicólogas de los equipos de salud, a los trabajadores o las trabajadoras del equipo de salud. Se trata de judicializar primero y después se recurre al profesional médico o a la profesional médica. En eso la verdad que es también muy lamentable, no solamente la falta de formación de estos profesionales que muchas veces ofician como puerta de entrada, sino también que es muy lamentable la falta de presión de los colegios médicos, ¿no?, y el compromiso en este sentido. Para la constatación de lesiones, inclusive nos ha pasado muchas veces que hasta llegamos tarde, porque ya pasó por un profesional. El profesional lo primero que le dijo es en realidad anda a denunciar, fíjate cómo haces. El proceso de la denuncia demora muchísimo, ¿no?
esto que recién decía Liliana, no siempre nos toman las denuncias. Hay veces que tenemos que ir acompañados, no hay una formación ni de los efectores judiciales, existe formación pero son voluntarias. Entonces, ni de los efectores judiciales ni de las fuerzas de seguridad. Entonces, tenemos un problema porque la constatación de lesiones ocurre muchísimo después. Y cuando buscamos en las historias clínicas el recorrido histórico de esas violencias, la verdad que generalmente no encontramos nada. Ahí hay una falta de involucramiento total, ¿no? Y yo no sé si puedo preguntar algo ahora, agregar. Bueno, aquí una pregunta para vos, Gracia. En realidad, por ejemplo, nosotros aquí en Argentina no tenemos el patrocinio jurídico gratuito. Es decir, solamente tenemos el fiscal. Sabemos por los casos que hemos tenido que seguir de familiares de víctimas, sobre todo los familiares necesitan tener un vínculo, necesitan tener una seguridad, necesitan confiar de alguna forma en una justicia que lo cierto es que les está mostrando la espalda en términos, primero para decirlo digo, de una forma, primero en todo lo que tiene que ver con un lenguaje, con una burocratización, con un lenguaje muy encriptado, ¿no? Nosotros nos pasa con las familias de menos recursos, que es un problema, porque un abogado penalista, para seguir uno de estos casos, aquí en Argentina estamos hablando de aproximadamente 2.000 euros que nos sale, un buen abogado penalista. Entonces, ese digamos, es una inquietud. Nosotros en algún momento tuvimos una ley, pero que nunca se aplicó. Y por otro lado, te quería preguntar el tema de las tobilleras o las pulseras, porque aquí en Argentina tenemos la experiencia de que ahora en breve supuestamente se estarían por incorporar, pero en una cantidad muy ínfima. Esto es una noticia nueva. Por ejemplo, aquí en Córdoba hay aproximadamente en uso 1.700 botones antipánicos, para más o menos ver la proporción. Y se estarían por incorporar aproximadamente 60 tobilleras, de 50 a 60. Resultan extremadamente onerosas, de 50 a 60. ¿Qué diferencia hay entre el botón de pánico y la tobillera? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué hay? La diferencia es que la tobillera presenta una georreferenciación y se activa y manda directamente a la policía cuando hay un acercamiento del supuesto victimario. En cambio, el botón antipánico requiere de algún tipo de alerta permanente o de que la mujer lo accione sí o sí, si no, no funciona, ¿no? Y bueno, lo cierto es que, bueno, también, la excusa de tan poca cantidad de tobilleras, ¿no? o pulseras es su alto costo. Estamos hablando de que de mantenimiento mensual aproximadamente $300 mensuales nos cuesta esta es la excusa que se pone, ¿no? Aproximadamente $300 mensuales cuesta. Y nosotros estamos hablando de un país en donde el 9% de los femicidios del 2016, el 9% tenía botón antipánico y el 17% tenía orden de restricción, ¿no? Entonces, ahí el Estado no está llegando. Y yo sé que, por ejemplo, ustedes tienen una tecnología en particular, por ahí quería preguntar cómo les había ido. Mira, lo primero, con respecto a los abogados del turno de asistencia a víctimas, es totalmente gratuito y cualquier víctima de violencia de género tiene derecho a él. Estos son letrados que están formados, todos los años tienen que hacer un curso de reciclaje, si están apuntados del año anterior o desde antes, más leve, y si son de primera incorporación, más intenso, organizado por los propios colegios de abogados, en los que normalmente nos llaman a jueces, a fiscales, a policías, a servicios sociales para formarnos. Este turno de asistencia a víctimas, como digo, es gratuito y tiene derecho a ellas cualquier víctima, incluso antes de poner la denuncia. Es decir, si ella llega a la comisaría o a la Guardia Civil a denunciar, le informan de que tiene derecho a ese letrado y ella dice, lo quiero, tienen que parar la declaración, llamar al letrado y hasta que no llegue el letrado no puede declarar ella, no puede denunciar, lo cual es un avance. Porque hasta hace poco, en esa primera declaración, en esa primera denuncia, no la teníamos, ya sí. Por otra parte,
bueno, todos los delitos de violencia de género, no os he comentado antes, que se persiguen de oficio, es decir, no hace falta que la víctima lo denuncie. Puede denunciarlo cualquier vecino, sus hijos, sus padres, sus familiares, una persona que lo ve por la calle, un policía, por supuesto, que lo ve y tiene la obligación, cualquier persona. En este caso se ha llegado a reconocer incluso también asistencia de este alumno gratuito de letrados al familiar que ha denunciado. Es decir, además de a ella, al familiar que también ha denunciado. Lo cual también me parece bueno, porque hay muchas veces que ellas siguen negando la violencia de género y, sin embargo, tenemos también a un letrado de turno de asistencia a víctimas que está defendiendo a la familia que ha denunciado esa violencia de género. Vale. En cuanto a las pulseras, nosotros tenemos lo que yo creo que llamáis vosotros botón de pánico, es el sistema GPS que tienen derecho todas las víctimas gratuitamente y que tan solo con la orden de protección se puede acceder a él y se accede a través del asistente social del pueblo correspondiente, con la orden de protección. Vale. Las pulseras. Las pulseras es un sistema buenísimo. Eso es lo que debéis de llamar vosotros tobilleras. Es un sistema telemático de control y supone que ellos llevan una tobillera, lo que llamáis vosotros tobillera, se puede poner en el tobillo o la muñeca y con independencia de que él cumpla las normas de control, las normas de buen uso del aparato, el aparato de ella lo va a detectar. Entonces ellos intentan por todos los medios que eso no funcione, pero eso funciona a pesar de que ellos intenten que no funcione. Son muy buenas. Tenemos a nuestra disposición 3.000 pulseras para toda España. En realidad se están utilizando unas 800. Por ejemplo, en Jaén es la segunda provincia de España que más pulseras tenemos puestas. Pero, ¿por qué? Porque se piden y se imponen. Si no se pide por el fiscal o por la acusación particular, el juez no la va a imponer, pero si se pide, se impone. Da mucho trabajo a los jueces, a los fiscales y a los funcionarios y a la policía, pero son buenísimas, buenísimas. Y en cuanto al coste, en España nos dicen que el sistema completo de la pulsera de él y el aparato que tiene que llevar él y el aparato que tiene que llevar ella cuesta alrededor de 3.400 euros un solo sistema, de víctima y agresor, uno. Pero en cuanto al coste mensual, no lo sé. Lo cierto y verdad es que las tenemos disponibles. Bueno, ¿quiere hacer otra pregunta? Gracias, ¿quiere hacer otra pregunta? Ah, sí, vale, no me enteraba. Vamos a ver, en cuanto a la estudiante, le quería preguntar, eres Mariana, Sí, ¿verdad? Mariana. ¿Qué tal? Mariana, la gente joven en la universidad lucha y está involucrada en la lucha contra la violencia de género o no. ¿Qué pasa en la universidad? Sí, a ver, sobre todo, o sea, si vamos a decir las organizaciones que nos encontramos fuera de la universidad y adentro de la universidad son las que más trabajo venimos teniendo al respecto. No es una temática todavía que sea, tan general o que todas las estudiantes universitarias se preocupen, pero sí me parece que es algo interesante que se ha venido dando desde los Ni Una Menos para acá, donde me parece que se popularizó mucho la discusión y donde, como decía, por ejemplo, empezó a ver acá, si vos mirás por ahí un poco las redes sociales, un fenómeno de chicas que cuentan experiencias por redes de algún tipo de acoso o de que han sufrido alguna violencia. Y la mayoría de esas mujeres que han empezado a tener esa actividad, digamos, son mujeres que ni siquiera están organizadas o mujeres que en general, digamos, que tienen una historia de involucramiento con la temática de género, ¿no? Y eso me parece que es un dato para mirar de cómo se populariza y cómo también va teniendo buena recepción la política de género o las ideas o los programas o los proyectos sobre política de género universitaria a la mayoría de la población, de la comunidad universitaria en general.
Pero bueno, sí, hay muchas organizaciones. Lo que sí pienso, que por ahí, justamente por eso lo planteaba más específicamente en el ámbito de la academia, creo que pensamos muchas veces la política para afuera, pero por ahí nos cuesta pensar política universitaria o política estudiantil vinculada a la violencia, porque ese es el primer lugar donde nosotros estamos y convivimos y caminamos todos los días, y quizás es a veces donde más nos cuesta poder verlo, poder visibilizarlo. Por ejemplo, yo digo, a mí se me han acercado casos de compañeras donde los mismos docentes, por ejemplo, para poner un ejemplo, dicen, piden números de teléfono, y como es el docente muchas veces cuesta muchísimo decirle que no, porque es una autoridad, porque es el que luego te va a evaluar, o por ejemplo, otro tipo de casos, directamente yo lo he vivido, digamos, por un docente al frente diciendo, ¿por qué hay tantas mujeres en este curso si podrían quedarse en su casa? ¿Para qué estudian? Digo, ese tipo de cosas son las que todavía no salen mucho a la luz en la universidad, y me parece que ahí es donde hay que pensar un poquito más, porque, digo, para afuera muchas trabajamos y caminamos todos los días, pero en el propio ámbito todavía me parece que queda por avanzar mucho. Yo te quería... Sí, perdón, sí. Decime. No, dime, cuenta. No, te quería hacer una pregunta, en realidad, como vos me decías que hay legislación sobre acoso en España, ¿qué tipo de penas o qué respuesta pública se le da a este tipo de violencia? El acoso considerado como una actuación continua y permanente durante un tiempo que ha generado un cambio en tu vida y te ha influido directamente en esta vida de forma grave, se está castigando hasta 2 años de prisión y también con trabajos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, la actuación grave, que también puede dar lugar a un acoso ya más grave, está hasta 3 años de prisión. Y fijaros lo que yo antes os he dicho. Cualquier delito de violencia de género, como son estos, lleva como mínimo 1 año por encima de la pena de prisión que recaiga de prohibición de acercarse y comunicarse. Yo creo que esta es una medida fundamental y ya no queda a disposición del tribunal, se impone obligatoriamente. Es muy bueno. Y ahora le quería preguntar a Liliana. Liliana, me ha sorprendido con las cifras y con todos los datos que has dado. Porque además estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho, La Iglesia es importantísima, que todas las iglesias, todas las religiones discriminan a la mujer, de una u otra forma, pero todas. Y si se ponen a pensar, las iglesias las mantienen las mujeres. Es un círculo vicioso. Entonces, viendo a mujeres que luchan tanto en todos los aspectos de la vida de allí, ¿no tenéis una legislación específica de violencia de género? La pregunta es si tenemos alguna legislación. Bueno, yo estuve en la legislatura de Córdoba como legisladora provincial del año 2001 al 2013. En realidad, cuando quisimos trabajar la ley de violencia familiar, fue realmente una odisea, diría yo, porque era como que de esto no se habla, ¿no? Violencia familiar. Logramos sacar, no me acuerdo el número de la ley, a lo mejor las chicas no me acuerdo el número, pero es secundario. Bueno, cuando nosotros aprobamos esa ley para prevenir la violencia familiar, dijimos, y está escrito en las versiones taquigráficas, que lo más probable es que en breve tiempo teníamos que avanzar, porque era realmente una manta corta, nos tapábamos la cabeza y nos destapábamos los pies, porque realmente era algo que caía de maduro, que la provincia tenía que tener una ley que actuara frente a la violencia familiar. Lamentablemente tardamos 11 años. Estoy hablando del año 2006, si no me falla la memoria, hasta el año pasado que se empezaron a hablar de estos temas. Ahora, no se entró a hablar de este tema dentro de la legislatura porque se le ocurría a las legisladoras mujeres,
que en Córdoba tenemos el 50%. Acá tenemos un cupo que es paridad hombre-mujer. Pero esto lo aclaro porque tiene que ver con un debate que si hay mujeres, estos temas trascienden. No se equivoquen. Nosotros tuvimos que avanzar en estos temas porque había gente en la calle. Porque éramos un montón las mujeres que nos manifestábamos en la puerta de la legislatura para plantear la necesidad de tener una ley que definiera la situación actual de las mujeres como de emergencia. Cuando hay una emergencia hay que tener presupuesto, hay que tener políticas públicas permanentes, tenemos que tener, cuando está el gobierno define 3 o 4 programas, se va ese gobierno, viene otro gobierno y aplica otro programa. Hay que tener políticas a largo plazo. Entonces, efectivamente, gracias a lo que hemos logrado entre el año 2011, 12, 13 hasta la fecha, es muy poquitito. De todos modos, festejamos haber logrado esto, no por decisión de las parlamentarias, ha sido decisión de tomar las mujeres en nuestras manos los problemas que tenemos para ir y poner en la agenda de los partidos políticos patronales que nos gobiernan nuestros problemas. Todavía hay una negativa explícita de tener una... Solamente la hicieron porque se venía el 8 de marzo, había que sacarse la foto con alguna propuesta progresista. Ahora modificaron los artículos más importantes, que son los que hacen operativa para que la ley se pueda cumplir. Sacaron el artículo 2, que hablaba de cómo llevar adelante el procedimiento para poder tener políticas de prevención. Y creo que tenemos que seguir insistiendo. Esto no me hace ser ni pesimista ni negativa, al revés. Creo que después del 30 encuentro de mujeres que tuvimos en la ciudad de Rosario, más ganas tenemos que antes de salir a pelear. Más de 100 mujeres discutiendo y debatiendo en la ciudad de Rosario, que es una ciudad muy importante de nuestro país, con mujeres de todo el país que nos venimos juntando durante 30 años consecutivos. Creo que esto marca esto que yo decía al principio. Hay un nuevo movimiento feminista, que se le dice el movimiento del 99%, porque además es el 99% de las mujeres que trabajan, que sufren, que son madres, que son explotadas y que son oprimidas. Así que vamos a seguir insistiendo, gracias, vamos a tomar también estos ejemplos. Estamos exigiendo hoy al presidente de la República que designe y asigne mayor presupuesto. Tenemos una propuesta que debe ser el 0,01% del Producto Bruto Interno de nuestro país durante 10 años, como para arrancar a tener las casas que nos abrazan, para tener programas de contención, esto que vos contabas de la parte legal, que es muy importante. Acá cuando tuvimos que acompañar a la mamá de Jacqueline, nos querían cobrar 100.000 pesos solo para empezar a ver por dónde arrancar, ¿no? Entonces, en esto también la gratuidad es sumamente importante y para eso hace falta plata. Por eso te quería preguntar a vos, aprovechando lo que acabas de contar de España, estas casas que están en una, dijiste, por cada provincia. 2 preguntas. Una, ¿qué población promedio abarca esa casa? Y la otra, si vos personalmente crees que son suficientes estos refugios o deberían pelear las mujeres en España por más refugios en tu país.
Mira, las casas de acogida son un recurso muy bueno para determinadas mujeres con una situación de riesgo enorme, porque está claro que cuando el riesgo está, porque te quedes tú con la casa no vas a evitar el riesgo lo tienes cerca porque él sigue viviendo en la misma población y cerca. Entonces, para este tipo de mujeres es muy bueno, aunque no acuden tantas mujeres a las casas de acogida. Es decir, actualmente no tenemos déficit de que se necesiten más casas de acogida porque lo soliciten las víctimas. No, actualmente no tenemos déficit, no hemos detectado eso. En Andalucía incluso en casas de acogidas se bajó poco el presupuesto y hemos seguido teniendo capacidad como poder incluso recoger de otras comunidades autónomas. Entonces, ese recurso es muy bueno para gente que no tiene dónde ir, gente que está en una situación de riesgo muy alta. Pero en esas situaciones de riesgo también muy altas, cuando a la mujer le resulta casi imposible irse, lo mejor también es a él echarlo de ese pueblo y ponerle una pulsera con una prohibición, además de acercarse y de comunicarse a ella, de entrar, residir o permanecer en ese pueblo. Con lo cual lo tenemos ya totalmente controlado con la pulsera. Las pulseras son muy buenas, dan mucho trabajo, pero son muy buenas. Actualmente en España no ha muerto ninguna mujer que tenga el sistema telemático de control o pulsera puesto, ninguna. Entonces, las casas de acogida son muy buenas porque además, imagínate que es recibir tratamiento psicológico, tratamiento, asistencia jurídica y tratamiento de trabajador social en tu casa. A ti le están dando tratamiento psicológico en tu casa, a ti te están dando tratamiento psicológico en tu casa, los 365 días del año. Asistencia jurídica gratuita, con personas especializadas, además de tu abogado gratuito. Y además una asistencia social que está ayudando a recibir cursos de formación en la población donde estás, totalmente protegida y acompañadas por otras mujeres que están en situación parecida a la tuya. Fijaros, hace muy poco, la semana pasada, estuve en casa de acogida y normalmente hago 2 visitas al año a la casa de acogida. En esa casa de acogida nunca va a haber víctimas de mi provincia, siempre son de otras provincias, precisamente para protegerlas. Pero casi siempre voy acompañada de alumnos del último curso de Derecho y aquí hemos visto, es donde mejor se ven las reacciones de los niños, porque nosotros no nos metemos en las casas de las víctimas a ver a los niños, sin embargo allí cuando vamos estamos en su casa. Y para que veáis lo importante que es alejar al maltratado del niño, porque los niños normalizan lo que ven en su casa. Había un niño de 4 añitos que cogió un bolígrafo en la mano, cogió otro niño, se lo puso aquí delante y le dijo, vamos a jugar a papá y a mamá. Le puso el bolígrafo de fuego. 4 años. Había otro de 8 con una cara de angelito que parecía un pijón de niño y hacía lo mismo que le hacía su padre a su madre. Le decía, entra en casa, puta, guarra, no te pongas esa ropa, ahora mismo, métete. No la dejaba hablar por teléfono. Si a una amiga, a una compañera de la casa le arreglaba el pelo, le decía, estoy guapa, y lo único que hacía era despeinarla. Esos niños no les interesa en absoluto, ni les hace ningún bien seguir viendo a su padre, si es que no reciben nada bueno del padre. Y eso es lo que nos hemos dado cuenta con la práctica. Hay que defender mejor a los niños, porque las madres están en unas condiciones psicológicas lamentables que ni se pueden defender a sí mismas. ¿Cómo van a defender a su hijo diciendo que no quieren que vean al padre? El 99% de las madres no nos informan de eso. Siempre están diciendo que quieren que sus hijos se relacionen con sus padres. Pero están en una situación lamentable. Llevan mucho tiempo de asumir el rol de madre. A esa madre nunca le han dejado decidir sobre su hijo, ni le han dejado ser madre. Por lo tanto, no están en condiciones para podernos informar. Pero esos niños los tenemos que defender por encima de lo que diga el padre y la madre, atendiendo al interés del niño, por supuesto, a que tiene derecho a una vida sin violencia.
Muy bien. Gracias. Yo contarte que acá con el colectivo estamos planteando de que dentro del presupuesto puede estar contemplado que efectivamente para que no se tengan que ir las madres a los refugios, que además deben ser temporarios, poder garantizarles desde el Estado el derecho a la vivienda digna para poder quedarse con sus niños y poder garantizarles también la educación, la salud y el trabajo. Nosotros no estamos de acuerdo con la permanencia en los refugios de las mujeres, como tampoco estamos de acuerdo en los hoteles, porque acá tenemos el caso de que a muchas víctimas que hemos tenido que acompañar, hemos logrado que el Estado les pague un hotel que no es el lugar donde tiene que estar la familia, y en muchos casos fuimos a buscarla a la víctima nosotros para que fuera a hacer la denuncia o trámites judiciales, y nosotros nos teníamos que quedar en el hotel a cuidar los niños. Niño que además perdía la escuela, porque obviamente al tener que vivir en el hotel, porque el agresor vivía al lado de la casa, en un barrio, efectivamente teníamos que buscar. Ahora, todo eso lo hacíamos agrupaciones de mujeres por nuestra cuenta, porque efectivamente el Estado también está ausente. Fíjate, en esos casos estoy totalmente de acuerdo contigo, que desde luego lo mejor es que la mujer se pueda quedar en su casa. Eso es lo mejor. Y además, como principio rector, el uso de la vivienda, aunque sea de él privativa, se concede a esa mujer por esos niños. El problema es cuando hay mucho riesgo, que lo primero es defender y proteger la vida de esa mujer y la vida de esos niños. En algunos casos que por supuesto se tienen que ir a casa de acogida, por supuesto, durante un tiempo. Eso es totalmente temporal, nada de permanente, en absoluto, pero además va a poder a ella, le hace posible recibir ese tratamiento psicológico tan necesario. Otra de las cosas que creo que es fundamental en la lucha contra la violencia de género de ellas y de los niños es recibir tratamiento psicológico especializado gratuito. Es fundamental, si no ellos no salen de este círculo de violencia. Bueno, gracias. Para terminar, te pongo una pregunta que dejó grabada Gabriela. Sí, Gabriela. ¿Cómo piensa o cómo ve las posibilidades o las potencialidades de la legislación, más que nada pensando en punir a los sujetos por la violencia, digamos, si aplicar ese tipo de legislación o la ley específica que estamos dando cuenta es la solución para los casos de femicidio, para la violencia de género, pensando que, como venimos estudiando y como dan cuenta los estudios de género, la violencia emerge de procesos que tienen que ver con una dimensión múltiple de factores sociales que inciden en que un hombre finalmente llegue a la situación de golpear o violentar a la mujer, ¿no? Pensar si la legislación punitiva en términos de punir al sujeto es una solución para este conflicto o cómo le está pensando a la ley en ese marco, digamos, al rol del derecho en relación a la violencia de género. La solución es que no la tenemos en el Código Penal. El Código Penal soluciona antes nada de que se produzca, es punitivo, pero no previene el delito. Con lo cual, la solución no está, el castigo sí está en el Código Penal, pero la solución última está en la educación, está clarísimo. Y la educación desde todos los aspectos: educación en el penal, educación en la familia y educación en la sociedad. La violencia de género es un delito social que arranca las creencias machistas y patriarcales que dan una prioridad al hombre sobre la mujer y un derecho del hombre sobre la mujer que en realidad no existe, que lo coja. Esa
educación, cuando terminemos con esa educación patriarcal y haya educación en la igualdad y en el respeto de los derechos del otro, habremos acabado con la violencia de género. Está claro, es educación. Bueno, Y para ti, Gabriela, yo quería preguntarte algo. Has hablado de los medios. gracias, Gabriela. No está presente, ella dejó grabado porque tenía compromiso laboral. Si querés dejar la pregunta, después se la hacemos. Si no, si querés hacer alguna pregunta más, ya damos por concluida la charla. Vale, muy bien. Bueno, les agradezco a quienes se hicieron presentes aquí, obviamente a todo el panel, muchísimas gracias, y a las personas que siguieron por las redes sociales, por YouTube, la transmisión. Yo, Federico Pinto, creé el canal La Que Quiera Oír justamente para esto, para exponer, para generar debates, y bueno, es básicamente lo que estoy intentando hacer, y principalmente porque considero que la mayoría de las problemáticas, de las crisis que afectan a las sociedades son globalizadas. Entonces, bueno, justamente por eso me interesa integrar también en este tipo de eventos. Muchas gracias y les pido un fuerte aplauso para los panelistas.